Adelante, maestro. Buenas tardes. A nombre de la Universidad Intercontinental y su Instituto Intercontinental de Misionología, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión titulado La esperanza como respuesta frente a nuestra vulnerabilidad. Reflexiones interdisciplinares frente a la emergencia por COVID-19. Este foro de discusión académica parte del libro de reciente publicación WIC, Vulnerabilidad, Esperanza y Resiliencia frente a la Adversidad, mismo que está a disposición para su consulta en la página de la WIC. Participan 5 ponentes, a quienes saludo con gusto: doctora Lucero González, doctor Sergio Sánchez, doctor Juan Pablo Brand, doctor Ricardo Marcelino Rivas y doctor Raúl Pavón. Los 5 participaron también como coautores del referido libro que hoy estamos presentando con este evento. Es un logro conjunto orgullosamente WIC y que constituye un aporte serio, decidido y sugerente desde nuestra frontera académica para nuestra sociedad azotada por esta pandemia y sus consecuencias en muy variadas dimensiones de la cultura contemporánea. La dinámica a seguir será presentar al ponente en turno, quien tomará la palabra por 10 minutos. Al finalizar, los 5 ponentes contaremos con un breve espacio de 10 minutos aproximadamente para confrontación de ideas entre nuestros panelistas antes de cerrar nuestro evento. Así pues, para iniciar, doy en primer lugar la palabra a la doctora Lucero González Suárez, quien es profesora del Instituto de Misionología de la Universidad Intercontinental. Es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la UNAM e investigadora nacional del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de más de 35 artículos publicados en revistas de filosofía y teología, arbitradas e indexadas, nacionales e internacionales, así como de los libros ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Una fenomenología hermenéutica del canto espiritual de San Juan de la Cruz, editado por la Universidad Iberoamericana. La música callada que enamora, análisis fenomenológico del amado y de la amada, del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, editado en Burgos en el 2018. Y La mística cristiana en el tiempo de la secularización, en el nihilismo y los nuevos movimientos religiosos, una coedición de la Universidad Iberoamericana y la Universidad Javeriana de Colombia. Pues bienvenida, doctora Lucero, la escuchamos. Gracias, doctor Ramiro. Antes de comenzar con el comentario de mi texto, me parece importante agradecer a la Universidad Intercontinental y reconocer al Instituto de Misionología por esta iniciativa que refleja con toda claridad su inspiración cristiana y su aportación a la resolución de todas aquellas problemáticas sociales que nos aquejan. Comienzo. Dios siempre está junto al hombre, tanto en las circunstancias amables como en aquellas que lo sumergen en el abismo del dolor. Sin embargo, la suya es una presencia misteriosa y escondida. En tiempos difíciles como los que ahora se viven a causa de la pandemia, se impone la pregunta: ¿dónde está Dios cuando sus hijos sufren? El propósito de la reflexión que aparece como parte de la publicación que ya ha mencionado el doctor Ramiro, consiste en poner de manifiesto que tanto en las circunstancias gratas de la vida como en aquellas que nos causan pesar y sufrimiento, como cristianos, estamos llamados a descubrir la llamada del amado esposo Cristo que nos convoca al ejercicio del amor perfecto, del amor que se manifestó en la cruz como poder liberador y salvífico. Una primera pregunta que es necesario plantear es: ¿cómo definir el sufrimiento? El sufrimiento es la experiencia afectiva del mal. Se sufre cuando hay algo cuya presencia o ausencia causa dolor, ya sea en el plano físico, moral o espiritual. Ejemplo del sufrimiento físico son la enfermedad y la discapacidad. Del mal moral, la injusticia y la crueldad. Del mal espiritual, el pecado y la incapacidad para reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Lejos de afirmar la vida, tales experiencias tienen en común el hecho de que desvalorizan las expectativas de sentido, tanto individuales como colectivas.
¿Cómo hacer para soportar la dureza del sufrimiento? Una primera alternativa consiste en dejarse arrastrar por la fascinación que provoca la imagen de la propia destrucción. Antes de que el poder del mal nos alcance, nos desesperamos y para lidiar con esa terrible experiencia nos anticipamos a la vivencia de, de nuestro fin. ¿Con qué propósito? Con la intención de superar la incertidumbre, porque es más sencillo lidiar con el sufrimiento real que vivir agobiado por su proximidad. La segunda alternativa ante el sufrimiento es aceptarlo, asumir una actitud de rebeldía y luchar en contra de todo aquello que se considera un trágico destino. O bien, en un intento por aferrarse a la vida, el hombre puede adoptar una actitud optimista, negándose a reconocer lo que de hecho sucede. Ahora bien, más allá de la desesperación, del heroísmo y de la negación, ¿cuál tendría que ser la actitud propia del cristiano ante el sufrimiento? Hay que aceptar que lejos de revelar la presencia de Dios, el sufrimiento contribuye a ocultarla. Es por ello que no han faltado las voces indignadas de quienes clamando al cielo se preguntan, si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento del justo y del inocente? Al respecto, el libro de Job ofrece una lección silenciosa. Agobiado por los males que se cierran sobre él, Job se pregunta, ¿qué hizo para amanecer tales desgracias? Preguntar por qué Dios permite el mal, siendo infinitamente bueno, omnipotente y omnisciente, tiene por consecuencia hacerlo responsable del mal. Para pensar que un mal moral tiene lugar, es necesario que haya un responsable de éste y que dicho responsable carezca de motivos o de razones que lo justifiquen. Señalar a alguien como responsable del mal exige la existencia de una persona, de alguien dotado de cierto grado de conciencia y voluntad que actúa de un cierto modo pudiendo evitarlo. Ahora bien, pensar que Dios es persona en el mismo sentido en que lo es el hombre es equivocado. Implica atribuir a Dios una actuación moral y hacer del hombre la medida de Dios. Creer que Dios es un sujeto moral y que debe justificar cada una de sus acciones implica desconocer su misterio y trascendencia. Ante la tentación de rebajar al misterio de Dios, el libro de Job enseña que el sufrimiento es una experiencia universal que carece de justificación, que no obedece a la lógica del castigo, ni tiene a Dios por causa. A los hombres de hoy, a nosotros, Job les enseña sensatez, temor de Dios y mesura. En ese texto sagrado, Yahvé no da explicación a Job, no le permite disponer de razones que le ayuden a comprender su miseria. Y sin embargo, hay un momento hacia el final del diálogo en el que Job guarda silencio y no tiene más alternativa que confesar. Antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Ese es el momento en el que Job renuncia a su intento de racionalizar la acción divina y se apacigua. La enseñanza de Job es que las acciones de Dios escapan a toda valoración moral, que el hombre no es ni puede ser la medida de los actos divinos. Job nos enseña que el problema no es encontrar la justificación del sufrimiento, sino enfrentar el sufrimiento como una ocasión para que la fe, tras ser probada, se purifique de toda idolatría. El sufrimiento pone a prueba nuestra fe y por lo tanto constituye una tentación. Las tentaciones son acontecimientos que ponen a prueba la determinación cristiana de amar a Dios sobre todas las cosas. La sola presencia de la tentación le permite a cada uno reconocer que en el hombre hay una tendencia al mal que coexiste con una lúcida aspiración al bien y que en el cristiano esa tensión vital se transforma en la posibilidad de querer afirmar la voluntad propia o vivir conforme a la voluntad divina en todo tiempo. Tomar conciencia de que, como en su momento señaló San Agustín, la vida del cristiano es una tentación continua, resulta provechoso, puesto que permite tener presente que la auténtica religiosidad está muy lejos de la confianza infantil y del optimismo simplista. Mientras que la tranquilidad espiritual que surge de la confianza superficial en Dios hace al hombre inocuo, la tentación lo obliga a caer en la cuenta de que la senda de la vida eterna es estrecha y de que el justo apenas se salva. La tentación por la que el hombre se siente probado es el drama de la vida donde pueden surgir tanto la desesperación como la esperanza. La esperanza hace su aparición allí donde todo está perdido. Esperar, como explica Gabriel Marcel, es llevar dentro de sí cierta seguridad de que a pesar de las apariencias, la situación intolerable en la que cada uno se encuentra cuando sufre no puede ser definitiva, debe tener una salida.
La esperanza solo se puede comprender con relación a la experiencia de la cautividad. De acuerdo con Marcel, lo cito, me siento cautivo cuando me descubro no solo arrojado, sino comprometido por una coacción externa, con un modo de existencia que se me impone y conlleva restricciones de todo tipo respecto de mi propio actuar. La cautividad puede asumir diversos rostros: pobreza, soledad, desamparo, injusticia y enfermedad. Quien espera permanece abierto al futuro y evita formarse una idea acerca de la manera en que la liberación llegará. Se espera en Dios. No se espera que Dios cumpla los caprichos de cada uno de nosotros. Tener esperanza es afirmar que Dios es Padre y que por lo mismo, siempre que aquello que se quiera sea digno de ser deseado, lo habrá de conceder a su tiempo mientras convenga la salvación. La esperanza nace del reconocimiento de que el orden que ha sido roto se restablecerá. Quien espera guarda pacientemente cualquier signo de liberación sin temor al porvenir. La esperanza tiene en común con la rebeldía el hecho de que consiste en asumir la prueba no como una tragedia abstracta, pero el cristiano se distingue del rebelde en que, ante la prueba, se pregunta cómo puede afrontar el sufrimiento sin renunciar a la salvación, sin renegar de Dios. La esperanza tampoco se confunde con el optimismo natural, que nace del deseo egoísta de aferrarse a la vida, olvidando que el fin sobrenatural para el cual fuimos creados no es alcanzar una edad avanzada, sino hacer de cada día un acto de donación al otro por amor a Dios. El rasgo común de la desesperación, la rebeldía y el optimismo es que al adoptar tales actitudes, el hombre se queda solo. Cuando la esperanza ilumina la vida, no solo otorga al hombre en cuyo interior se alberga la capacidad creadora de transformar su realidad. La luz de la esperanza se derrama en los demás. Hoy nos encontramos ante el reto de descubrir que no hay fronteras entre los que sufren. La amenaza generalizada de la existencia es una tentación que nos reta a descubrir que la vida puede tener sentido aún en condiciones adversas. Como cristianos, debemos entender que nuestra fe tiene que nacer donde todos los hechos la desmienten. Tiene que nacer de la nada. Gracias. Muchas gracias, doctora Lucero. Ahora le daré la palabra al doctor Sergio Sánchez Iturbide. Él tiene formación en estudios de humanidades en administración de empresas, es especialista en recursos humanos, en administración de empresas, especialista en recursos humanos y el doctorado en educación. Después de trabajar en banco y periódico, así como en la administración pública, actualmente se desempeña como director de la División de Negocios de la Universidad Intercontinental. Tiene amplia experiencia como docente por más de 18 años en universidades a nivel de pregrado y posgrados, así como en desarrollo de investigación, actualización y diseño de programas académicos, también en consultoría y capacitación. Ha publicado artículos de difusión en varias revistas y dictado ponencias y conferencias en varios foros académicos. Es par evaluador de programas académicos adscritos a CASECA, de programas internacionales CAXLA, de programas adscritos a CIES y visitador para acreditaciones institucionales FIMPES. Actualmente es director regional de la zona 7 de ANFECA. Bienvenido, doctor Sergio. Adelante, por favor. Perdón, tenía apagado el micrófono. Muchas gracias. Voy a continuar con la divagación que estamos haciendo acerca de la esperanza. Tenía una presentación que acabo de perder, pero mi óptica es muy pragmática de la esperanza. Voy a tratar de tomar 3 categorías que confluyen en mi título: la organización que busca esperanza en tiempos de crisis. Solo voy a explicar las 3 categorías y ahí se encuentra una propuesta con la cual quiero provocar algunas ideas que veo pueden ser incluso problemáticas por la óptica pragmática que tomo aquí de la esperanza.
cuando hablamos de organización, solo quiero recordar que de organización hablamos de dos grandes aspectos. En los espacios de trabajo, las empresas, los negocios, las organizaciones, pues hay la intención de un crecimiento económico, rentabilidad, competitividad y productividad, todo confluye hacia allá. Pero también no se nos olvide que son espacios de desarrollo humano, de realización, de proyectos de vida, de creatividad, de innovación, de interacción y de diálogo con los demás. Esos dos puntos después los retomaremos. La organización se empieza entonces puede empezar a considerarse también como un espacio de esperanza, un espacio saludable de bienestar, o un espacio con las categorías que ahora los administradores le empiezan a retomar como una organización resiliente. En ese sentido, pues retomamos todas estas competencias de resistencia, resiliencia, solidaridad, empatía, adaptabilidad, afrontar el cambio, y eso se ha venido ya desarrollando incluso en el ámbito administrativo. Sin embargo, con la pandemia, pues se nos viene un contexto de crisis para las organizaciones. No me voy a referir aquí de la crisis personal que tenemos frente a la pandemia, sino a la crisis en el contexto que en las organizaciones están perdiendo proyección económica, hay despidos, hay sueldos caídos, hay ventas que ya no se han hecho, hay contratos que nos tienen tirados. Eso lo vemos también todos los días pues en el ámbito personal, con el miedo a perder el trabajo, con el miedo a ya no ser contratado, con el miedo a no desarrollarnos, con el miedo incluso a perder nuestro bienestar por la cuestión económica. Y por supuesto, el desarrollo humano que hemos depositado en esos espacios organizacionales de realización, de trascendencia, de humanidad, pues también se ven afectados y se ven muy confrontados por la crisis. La crisis, pues no es otra cosa sino un zoom a la realidad en donde la normalidad se nos ha vuelto complicada. De pronto ansiamos volver a la normalidad, a eso que le llaman ahora nueva normalidad, que me parece desafortunado el término, pero nada más quiero destacar, a veces la normalidad es la que oculta la crisis que tenemos todo el tiempo. De hecho, la normalidad que nos permite tener un ingreso y desarrollarnos humanamente, a veces nos olvida que somos frágiles y que somos vulnerables frente a la precariedad con la cual vivimos todos los días. En la organización eso se nos olvida cuando las cosas van bien económicamente y nos vamos realizando. Pero en un contexto de crisis, pues se nos recupera este sentido de fragilidad y de vulnerabilidad. Entonces, la pregunta aquí es cómo recuperamos, qué podemos hacer y cómo recuperamos esos espacios de humanidad, de trascendencia y de realización. Aquí entonces volteamos a ver a la filosofía y a la teología y en el término de la esperanza, pues ubicamos que ya sea con las ópticas apocalípticas, escatológicas, la teología de la esperanza de Moltmann o el principio esperanza de Bloch y todas las ópticas filosóficas de la esperanza o incluso revolucionarias, utópicas e incluso literarias y artísticas de la esperanza como utopía, como una visión de futuro, como un sueño, como una fantasía, como una imagen que nos anima a continuar, las utopías que nos hacen caminar, la esperanza humana que se introyecta como principio de sentido de vida y como teológicamente como principio de salvación o degustación previa de la bondad de Dios última, en donde Él dirá la última palabra. Pues esa categoría de esperanza, ¿cómo la incluimos en las organizaciones? Si en nuestra vida cotidiana es difícil, pues en las organizaciones es mucho más porque estamos en el ámbito muy pragmático de rentabilidad, competitividad y productividad. Decíamos, no se nos olvide el ámbito humano. Y entonces cuando recuperamos la esperanza y la convertimos, aquí viene la propuesta, que es lo que pudiera ser muy discutible, convertir a la esperanza en una competencia. Cuando iniciamos este siglo, las competencias por el ámbito educativo se pusieron muy de moda para estandarizar títulos, estandarizar programas académicos y hacer las vinculaciones que pudieran ser pertinentes.
De ahí pasaron al ámbito laboral y el ámbito laboral pidió al ámbito educativo el desarrollo más que de conocimientos y saberes, que de pronto esos se ven acabados y se agotan, por competencias. Esto que en el ámbito educativo llaman aprender para aprender y aprender durante la vida, que nos capacita y nos posibilita continuamente estar desarrollando ciertos saberes que nos van a permitir continuar avanzando ante la fragilidad, la vulnerabilidad, ante los cambios, ante la complejidad de la sociedad o del mercado. Entonces, una competencia que es una mezcla compleja entre saberes, conocimientos, comportamientos, habilidades, capacidades, incluso actitudes y valores, pues me parece que ahí puede atravesar la esperanza, alineando cualquier óptica de esperanza. Y nada más hay que puntualizar lo que no podría ser esperanza. Esperanza en este sentido no podría ser una visión imagológica, futurible, en donde creemos y depositamos nuestra esperanza por otro ocultamiento de la realidad que nos lleva a visiones estrambóticas y milagreras, metahistóricas y sobrenaturales de la vida, de nuestro quehacer, y que de repente pues nos llevan a lugares donde vamos a estar más perdidos. Y tampoco la esperanza puede ser una mera acción revolucionaria y transformadora. Eso es parte de nuestra realidad histórica y de nuestra fuerza transformadora desde la ciencia y desde el ser humano, pero ahí no se agota tampoco la esperanza. O sea, en el equilibrio entre de agotarla en un futurible que nunca va a llegar e incierto y que después se convierte en ideología que tapa la realidad, eso no es esperanza, y solo lo acoto porque hoy se nos regresan muchos ámbitos de esperanza esotéricos y estrambóticos que de frente nos van a perder. Incluso ideologías políticas y económicas, hasta diría culturales, que de pronto nos pierden en el camino. Por ahí no iría la esperanza. Nuestra esperanza, la esperanza cristiana, el principio teológico, incluso razonado filosóficamente, pues es esa tensión entre la escatología, una visión poderosa de que la última palabra la tiene Dios, Dios que es bueno y que no deja al ser humano que se pierda en el camino, pero que como don le infunde una tarea. Y la tarea, pues, es esa acción transformadora que no te deja en lo negativo de la crisis, de la incertidumbre, de la desolación, de la soledad, y diríamos en el ámbito organizacional, pues de la quiebra, de la crisis, de perder sueldos, de irte a la calle, etcétera. Entonces, esa tensión entre un futuro bueno frente a una realidad negativa, pues ahí empezamos a trabajar en las competencias. La esperanza como competencia se convertirá en una fuerza que se traduce en una serie de comportamientos, en una serie de saberes prudenciales, en una serie de actitudes y en una serie de valores que frente a lo negativo que hay en el contexto de crisis, pues te saca lo mejor de ti, recupera esa humanidad que decíamos al principio en las organizaciones, esos espacios de trascendencia, de creatividad, de realización, esos espacios de diálogo y de interacción para construir algo mejor, aunque no definitivo, nos va a evolucionar a llegar a donde tengamos que llegar en un sentido de vida. Entonces, si decimos que la esperanza se puede convertir en una competencia, habría que considerar una serie de competencias trascendentales porque justo eso hacen, nos permiten trascender la realidad negativa en la que nos encontramos. La propuesta ahí está, por ahí en la presentación que ahorita les subiré en el chat, verán que tengo unas referencias porque esto se viene dialogando tanto desde el ámbito de las competencias como en el ámbito formativo de las universidades y también en el ámbito de las organizaciones que se van convirtiendo en organizaciones resilientes. Las universidades van formando en competencias transversales y para la vida. Ahí es donde caben, autores las llaman fundacionales, competencias fundacionales, aquí diríamos competencias trascendentales, algunos otros les llaman competencias maleables porque te van llevando conforme va avanzando el contexto presente y lo vas transformando. Entonces ahí está nuestra propuesta y bienvenida toda la gestión de la competencia. Aquí podríamos poner la cuestión de si la competencia, si la esperanza cabe dentro de una competencia y se agota en ella. Por supuesto que no,
pero tendríamos que gestionar, como todas las competencias, porque se convierte en esa mezcla y en esa complejidad de saberes, de comportamientos, de actitudes, de valores, que pueden ser formados, que pueden ser desarrollados, que inclusive pueden ser medidos y que incluso pueden ser administrados, como cualquier otra competencia. Aquí puede ser discutible esto si podemos llegar a ese extremo con la esperanza, sobre todo con la esperanza de tipo más teológico ascendente, pero pues ahí está abierta la discusión. Lo que tocaría aquí sería entonces dar algunos rasgos como de esta resiliencia, de la resistencia, la prudencia, el ánimo, el buen ánimo, la camaradería, el sentido que se imprime a cada acción, una pasión y una mística por las cosas que hace falta en las organizaciones, incluso para no dejarlas solo, muy en el ámbito pragmático, y dejarlas solo para que se ubiquen unilateralmente hacia el desarrollo, hacia el crecimiento económico, sino también al desarrollo humano, al desarrollo de una sociedad justa que se encamina a un futuro mejor. Los cristianos, para ir terminando, tendríamos que ser de alguna manera especialistas en la esperanza. Por ahí veía en el chat, no solo los necesitados debieran ser considerados más esperanzadores o requerirían más esperanza. El cristiano, donde se encuentra, tendría que ser un especialista en la esperanza porque es muy crítico con la realidad, sabe que esta normalidad a veces oculta una realidad que no nos deja ser seres humanos y que nuestro futuro no se conforma con eso, que nuestro futuro es más grande, más trascendente, más bueno. Nuestro futuro es Dios. Y si nuestro futuro es Dios, entonces hay que retrotraerlo al presente y con indicadores concretos irlo desarrollando en los espacios en donde nos encontramos. La propuesta es hacer de la esperanza una competencia para recuperar espacios organizacionales de humanidad y recuperar la crítica y la fuerza transformadora de la esperanza. Eso es la propuesta y pues bienvenidos los comentarios y las dudas y las ideas, porque esto apenas lo estamos desarrollando y hay ya bastante literatura en esto, pero me parece que requiere todavía ulteriores desarrollos. Bienvenidas las propuestas de los teólogos, de los filósofos y llevarlas al ámbito organizacional. Subo al chat la presentación y si no, después la hacemos llegar o subo mi correo también. Gracias, doctor. Pues gracias, doctor Sergio. Ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Juan Pablo Brand Barajas, quien tiene la licenciatura en Psicología por la Universidad Intercontinental, la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica también por la Universidad Intercontinental, diplomado internacional El Pensamiento Social Francés del siglo XX en la UNAM, diplomado Reflexiones sobre la teoría de sistemas de Niklas Luhmann en la comunicación de masas y el arte, tomado con el traductor de la obra del autor al español en la Universidad Simón Bolívar, docente e investigador de la UIC desde el 2002, ponente del diplomado en formación docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde el año 2000. Desde el año 2000 ejerce la práctica psicoterapéutica privada, con niños, adolescentes, adultos y parejas. Es autor del libro Elementos para la clínica psicoterapéutica con niños y adolescentes desde una perspectiva de la calidad de vida, publicado en la Universidad Intercontinental en el 2019. Es conductor del programa de televisión por internet En Positivo, que se transmite por proyectaterradio.com, canal de YouTube. Pues bienvenido, doctor Juan Pablo. Adelante, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, Ramiro. Pues bueno, en primer lugar, pues agradecer pues la compañía de la copresentadora y los copresentadores, ¿no? Que es también coautores, incluido Ramiro. También por ahí vi en los participantes a pues algunos amigos a los que quiero saludar: Víctor Guacuja, Ulises Verduzco, Hugo Cancino, y bueno, pues en general a todos quienes nos están acompañando en estos viernes que pues no parecen ya viernes, pero aún así siguen siendo viernes.
tomo dos ideas para iniciar, una de Lucero y otra de Sergio, que es, Lucero hacía mención del sufrimiento como una manifestación del mal en un sentido amplio, y Sergio planteaba que la normalidad puede ser una especie de ocultamiento de las carencias, de las crisis, que es quizá lo que llamaba Eric Fromm la patología de la normalidad, ¿no? Que es esto que parece aparentemente que está bien, que está en orden, pero sin embargo está ocultando muchos malestares. Entonces, yo contaría las dos ideas para pensar la normalidad como una forma de ocultar el sufrimiento. Y esto es un aspecto esencial cuando pensamos en términos de familia, que es el tema que yo desarrollé en mi capítulo en el libro, que es el de la resiliencia familiar y la idea de que pues entre todos nos tenemos que salvar, ¿no? La salvación somos todos. Y parte de lo que yo he podido ver a través de la consulta, a través pues, de la pandemia, que bueno, ya estamos cumpliendo más de 100 días y que bueno, pues todos nos hemos visto obligados a trasladar nuestras actividades a la modalidad en línea y bueno, los psicoterapeutas no somos la excepción, ¿no? Hemos tenido que ir hacia la psicoterapia en línea. En algunos casos es complicado, como en el mío, que pues, atiendo niños también, y pues es muy difícil llevar las sesiones con niños en línea, pero bueno, hemos encontrado formas innovadoras para hacerlo. Pero lo que he podido ver, ¿no? Al paso del confinamiento es cómo todos esos problemas previos que, bueno, precisamente estaban ocultos por la normalidad, empezaron a estallar en las diferentes familias y que todo lo que era problema anterior al confinamiento se volvió en una explosión terrible, ¿no? Desde aspectos, por ejemplo, conflictos de pareja, que bueno, sabemos que a nivel mundial está habiendo un incremento de las demandas de divorcio. Ya hubo un bueno, ya hay más, pero ya fue noticia un primer divorcio en Monterrey vía internet, ¿no? Con el juez ahí conectado en red. Eh, Vimos, bueno, pues evidentemente, pues los padecimientos, las enfermedades mentales se agudizan en el confinamiento, no se diga los niños y los adolescentes. Y bueno, se ha hablado en últimas fechas de un síndrome que, bueno, ya se conocía, pero bueno, ha cobrado mayor sentido ahora, que es el síndrome de la cabaña, que se refiere precisamente cuando una persona, un grupo se ve obligado a estar encerrado en un lugar pequeño y como primero cuesta trabajo esa adaptación, pero luego lo difícil es querer salir de ese lugar, ¿no? Que es como la siguiente etapa que vamos a vivir, ¿no? Lo cierto es que, bueno, lo que está poniendo a prueba este confinamiento, y yo les invitaría a que no crean lo que la gente dice en redes sociales, ¿no? Porque lo que se ve en redes sociales no coincide lo que la gente dice en consulta, es que no, la gente no necesariamente está tan feliz como lo transmite, ¿no? Y más, yo le estoy llamando también, a partir de que se cumplieron 3 meses, la crisis de los 3 meses, porque de repente me empezaron a hablar pacientes que hace tiempo pues atendí y de repente, bueno, empezaron a surgir de todos lados con esta crisis, ¿no? Entonces, bueno, también la familia pues ha tenido que acoplarse, o nos hemos tenido que acoplar a las clases en línea, al trabajo en línea. Digo, el mismo hecho de que estemos aquí en esta presentación del libro, pues creo que en general estamos en nuestras casas, ¿no? Pues la familia está cooperando, ¿no? Entonces, podríamos en una familia completamente disfuncional, yo aquí presentando y en es un tomatazo, ¿no? Ya cállate, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de donde pues, estamos poniendo a prueba, ¿no? Las fortalezas de la familia. Y eso precisamente se refiere a la resiliencia, ¿no? Y que lo que estamos viendo es precisamente qué familias en su trayecto, que pensamos desde el inicio de una pareja hasta ya la formación de la familia, fueron desarrollando estas capacidades de resiliencia y quienes al contrario, ¿no? No fue un tema prioritario y que actualmente se les está haciendo crisis.
Lo cierto es que, bueno, todavía seguimos en la cuarentena, ¿no? Aunque, bueno, hay personas que ya han empezado a salir porque, bueno, cambiaron en algunos lugares de México estos los semáforos, pero que, bueno, muchas personas continuamos, ¿no? Principalmente en cuarentena, ¿no? Entonces, bueno, aquí la propuesta es, yo lo que invito es a pensar en, primero, bueno, estas familias que sí han mostrado esta fortaleza, ¿no? Y yo creo que va a ser muy importante también que en un futuro recuperemos esa información para investigación sobre qué es lo que hicieron, ¿no? Para sobrellevar esto, porque pues esto va a volver a suceder, ¿no? O sea, parte de lo que me ha llevado estar en confinamiento, ya me leí como 4 libros de pandemia, ¿no? Entonces, pues la experiencia es que es algo que va a regresar una y otra vez, a lo mejor como pasó de la influenza a la de ahorita, unos 10 años, pero bueno, va a volver. Entonces, bueno, ¿cómo esta experiencia la tenemos que procesar para poderla integrar a experiencias futuras? Y que en este caso, pues bueno, las familias que podamos investigar qué les permitió o les ha permitido sobrellevar esta cuarentena, ¿no? Y conservarse sobre todo como familia. Y también, bueno, pues las familias que se están viendo en crisis, que de alguna forma puedan romper, ¿no? Pues esta resistencia a pedir ayuda, porque finalmente, pues sí, si lo dejan pasar, pues los problemas se van haciendo más grandes, ¿no? Hemos visto también, han subido las tasas, ¿no? De denuncias por violencia intrafamiliar, por violencia de pareja. Entonces, bueno, es importante que pareciera que ante un problema tan grande, ¿no? Desaparece precisamente la normalidad, pero más bien la normalidad sigue ahí, pero potencialmente más bien exponenciada, ¿no? Parte de uno de los puntos básicos, ¿no? De esta resiliencia familiar tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y sobre todo la calidad de la comunicación. ¿Por qué? Porque en ese sentido, bueno, pues asumimos que como, bueno, estamos en confinamiento, pareciera que todos los días son iguales, pero esto no es cierto, ¿no? Se van movilizando, lo vimos, pues, quienes tenemos hijos en edad escolar, las batallas entre que si se aprendían, no aprendían, en que las maestras y maestros no sabían qué hacer, bueno, todo este asunto, ¿no? Nosotros mismos como docentes universitarios, pues tuvimos que hacer este traslado más allá de la experiencia previa que tuviéramos, porque a lo mejor podíamos tener experiencia en línea, pero los estudiantes no, entonces bueno, fue como todo un acoplamiento y el tema de la comunicación se ha convertido en algo esencial. Otro tiene que ver también con el tema de las creencias comunes, ¿no? Un sistema integrado de creencias que hemos visto que parte de lo que ha permitido a las familias mantenerse cohesionadas es cuando tienen un referente común de creencias, ¿no? Y esto les permite, digamos, como que en estos objetivos, ya sea basado en principios religiosos o no, les ha permitido tener una mayor integración. Otro tiene que ver con la organización familiar, ¿no? Que las familias que han desarrollado una mayor capacidad de plasticidad han podido sobrellevar mejor esta cuarentena. ¿Por qué? Porque los patrones rígidos familiares, los roles rígidos, pues bueno, pues se han vuelto un problema, porque pues nos hemos tenido que mover, ¿no? Hasta en la organización de los hogares, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso particular de los hogares que tenían apoyo de personas para la limpieza, pues se han tenido que reacoplar, por ejemplo, pero eso uno entre todos, ¿no? Y Javier, bueno, pues también que al final, ¿no? Esta es una invitación a volver a los roles que cada quien tenemos en la familia, ¿no? Y también a saber quiénes son los miembros de la familia que permiten y favorecen el sostenimiento de esa resiliencia. Parte de estas actividades también de cuarentena ha sido que pude ver la serie This Is Us, ¿no? Que es pues te la recomiendo, está en Prime Video, pero bueno, nos muestra un modelo de una pareja que a través de todo un proceso familiar, pues logró dar ese sostenimiento a esa familia y que al final nos da cuenta lo que dice Boris Cyrulnik, que es uno de los grandes autores de la resiliencia, que en la resiliencia tenemos que participar todos. Entonces, esta sería mi invitación a las familias, que aunque sean niños, adolescentes, adultos, personas mayores, tenemos que participar de la resiliencia y que esto va como una especie de
de pirámide inversa, ¿no? Quizá quienes tenemos, digamos, como mayor responsabilidad o las personas que tienen mayor fortaleza emocional en las familias tendrán que apoyar a las personas más vulnerables dentro del grupo, ¿no? Pues bueno, pues es una invitación también a, pues a rehacernos, ¿no? Como familias y mejorar todo aquello que había estado pendiente. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Brand. Pues ahora sigue el turno del doctor Raúl Pavón Terben, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental, maestro en Filosofía y Crítica de la Cultura, también por la UIC, doctor en Historia del Pensamiento por la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, docente del área de Humanidades en la Universidad Intercontinental, la Universidad Católica Lumen Gentium, en la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis. Sus intereses intelectuales han versado desde el romanticismo e idealismo alemán, pasando por temas de estética, filosofía de la naturaleza, metafísica y filosofía del absoluto, hasta la filosofía de la historia en Schelling y Ankersmit, y una aproximación filosófica e interdisciplinar al tema de la sobrepoblación, la cosificación y el individuo. Es autor de numerosos artículos respecto a estos temas. Bienvenido, doctor Raúl. Adelante. Muchas gracias, Ramiro. Hola a todos, es un gusto estar aquí. Bueno, yo les voy a compartir lo que fue mi artículo en el libro que estamos justamente promocionando, y lo que yo escribí lo titulé El ser humano y sus miedos, reflexiones sobre la pandemia. Se cuenta que en alguna entrevista se le preguntó a James Joyce, autor de la magna obra del siglo XX, Ulises, que cuál había sido su parecer de la que en ese momento se llamó la Gran Guerra, la guerra que acabaría con todas las guerras, y que su respuesta fue un simple e incluso acartonado: sí, supe que hubo una guerra por ahí. Afirmar como Joyce en nuestra situación actual, sí, supe que hubo una pandemia por ahí, quizás sea caer en un extremo de arrogancia y complacencia que no le haría gracia a nadie. Sin embargo, lo adecuado es lo contrario: asegurar que nunca hemos vivido lo que se está viviendo, que el mundo ya no volverá a ser el mismo, huir de temor ante el mínimo contacto, cubrirnos de pies a cabeza para evitar el posible contagio, juzgar con menosprecio las acciones de los otros, o paralizar la vida, ya sea económica, social, intelectual y o afectivamente. Las enfermedades siempre han sido parte de la historia humana. Si bien una disciplina que se encarga de ellas, como la epidemiología, entiéndase a esta como la ciencia que estudia la dinámica de la salud en las poblaciones, apenas nació en 1979, el día de ayer en la historia. Pero eso no impidió que, cito, las nuevas corrientes historiográficas que surgen en los años 60-70 convierten las enfermedades en protagonistas de la historia. Cierro la cita. ¿Cómo no ver en este protagonismo un cierto tropos temático y conceptual en cualquier medio de expresión en los últimos 40 años? ¿De qué otra manera explicar la exacerbada cantidad de apocalipsis zombies, pandemias en el cine y la literatura, historias del fin del mundo, dramas cancerígenos, gripes aviares, ébolas o teorías de la conspiración de cambios en el orden mundial cuyo centro es la influenza? Este protagonismo, sumado a la fijación por la salud y la asepsia, está haciendo que reaccionemos de la manera en que lo estamos haciendo. La dinámica cultural humana tiende a crear monstruos que representan sus miedos más profundos. En el siglo XIX, uno de estos endriagos fue la criatura de Frankenstein, el cual es un ente concebido de modo artificial por la ciencia que termina matando a su creador como consecuencia lógica de su ibris, su soberbia por colocarse en el lugar de Dios. Para principios del XX, surge otro personaje siniestro, el vampiro, Drácula, siendo este un ser humano que representa todo lo que temía la sociedad inglesa victoriana: la extranjería, el paganismo, la herejía y la sensualidad, y cuya humanidad se ha perdido irremediablemente a causa de esto. Y como dato, el vampirismo también es contagioso. El vampiro, como el perro rabioso, puede generar más vampiros si no se le controla. Después viene el zombie, un ente sin pensamiento ni palabra, violento, enajenado y meramente instintivo, representando un desmesurado primitivismo en donde el ser humano pierde toda su esencia como Homo sapiens. Y por último, el virus, cuyo monstruo es la pandemia, el cual es invisible, completamente anónimo e indiscriminador, pero más letal que cualquiera de sus antecesores, pasando de mano en mano, de saliva en saliva, mostrando así la fragilidad humana ante algo infinitamente pequeño y al parecer insignificante.
No es algo digno de mención que la última pandemia que en verdad sufrió la humanidad, la gripe española de 1918, pasó prácticamente inadvertida y fue olvidada al poco tiempo. Cito, durante la mayor parte del siglo XX, la pandemia de gripe de 1918 fue una catástrofe olvidada. No deja de ser curioso si tenemos en cuenta que los más de 50 millones de muertes que causó en pocos meses fueron cerca de 3 veces más que las resultantes de la Primera Guerra Mundial. Es interesante constatar que a pesar de la enorme pérdida de vidas que supuso la pandemia entre los soldados y de que la pandemia afectó la evolución de la guerra, los más importantes historiadores de la guerra se han referido a la pandemia, cuando lo han hecho, en unas pocas frases. No han sido los únicos. Por muchos años, el mundo pareció olvidar aquella pandemia de gripe más feroz que la guerra. Cierro la cita. 50 millones de muertos es la cifra más modesta, ya que hay historiadores que los colocan incluso cerca de los 100 millones. Si las enfermedades siempre han sido parte de nuestra historia, quizás eso explique por qué la poca relevancia dada a esta gripe, que en principio no sería tan diferente a ninguna otra experimentada antes. Hay enfermedades, hay guerra, la gente se muere, es terrible y no hay mucho más que decir. Pero ¿qué pasa cuando ponemos a la enfermedad como centro? ¿Qué ocurre en nosotros cuando tenemos tan presente la virulencia de algo que puede arrasar con nosotros en cualquier momento? Que se encierra la mitad de la población mundial, que comparada con la gripe española de 1918, es incomparable en su tasa de morbilidad y ya no digamos de mortalidad. Y de acuerdo con la demografía histórica, las cuarentenas y el control de la movilidad surgían por plena ignorancia de parte de los cuerpos médicos. Cito, en estas condiciones, es decir, el desconocimiento de la etiología de las enfermedades, carencia de técnicas de prevención y tratamiento, la ignorancia de las causas biológicas de la mayoría de las dolencias, solo las medidas de control de movilidad llevadas a cabo por la Junta de Sanidad a través de cuarentenas y lazaretos podían limitar la extensión de las epidemias. Afortunadamente, la situación de la medicina europea evolucionó favorablemente desde finales del siglo XVIII. Este último, afortunadamente, nos deja un mal sabor de boca, porque entonces parecería que no estamos en una situación muy diferente en cuanto a la medicina del siglo XVIII. Y como ya se está viendo, este control de la movilidad y aislamiento está haciendo del entorno algo precario, en términos nutritivos, afectivos, intelectuales y espirituales. Y además de generar más miedo, va incrementando nuestra vulnerabilidad a otras enfermedades infecciosas. De la misma manera, el miedo está haciendo que la gente haga predicciones, y si bien el filósofo escocés David Hume nos ha enseñado que no podemos tener impresiones del futuro, eso no ha logrado extirpar que creamos que, tomando unos datos aislados aquí y allá, pretendamos afirmar lo que va a pasar. Dos puntos, que la situación es tan fuerte que se va a dar un cambio sustancial por el cual ya no vamos a ser los mismos, que después del coronavirus, el contacto, ya sea con el otro y con las cosas, va a ser un tema tan esencial que ya no sabremos cómo saludar a nuestro semejante o incluso cómo abrir una puerta. Que los estados van a tener un papel más central, por lo que la balanza se inclinará a sociedades más autoritarias. Que el 75% de las microempresas y negocios no va a sobrevivir a la pandemia. Que lo colectivo va a ser el único escenario viable ante el fracaso de una economía neoliberal, o que la intimidad y la vida privada sufrirán un duro golpe a causa de que las personas, dejadas a su arbitrio y sin control, son un peligro para la vida de los demás. Si dejamos libre acceso a que esta enfermedad domine nuestras vidas, no pasará mucho tiempo antes de empezar a estigmatizar a la gente a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿cómo sé que el otro se ha lavado las manos? Asumo su falta de higiene, sus malos hábitos y mejor ni acercarme. ¿Y cómo no extender esto al extranjero y al inmigrante? Su sola presencia será una amenaza, y ya no solamente por una cuestión económico-social, sino por una posible e incluso inevitable contagio. El uso del cuerpo individual va a quedar subordinado al beneficio exclusivo del colectivo. Ahora bien, tenemos muchas razones por las cuales nos sentimos derrotados por las circunstancias, en especial con respecto a nuestra toma de posición en una situación límite. Esta, por su propia naturaleza, nos inclina a que tomemos decisiones que están, por decirlo así, a su mismo nivel. Esto es, una situación límite nos propende a ser deferentes con la autoridad, a considerarnos moralmente superiores, a adoptar pensamiento mágico y tribal, a desear la seguridad por encima de todo y en particular a sentirnos las víctimas colaterales de unos imaginarios grupos de poder que buscan el control absoluto del mundo. ¿Cómo no ver pruebas positivas de nuestro quehacer humano cuando descubrimos que en un país como México la media de vida para 1910 era de 35 años y que para el 2000 la media ha subido a 75 años? O de la revolución humanitaria que abolió la persecución religiosa, el esclavismo o los castigos físicos? ¿O qué decir de la revolución sanitaria que redujo tremendamente la mortalidad infantil junto con la cantidad de vidas salvadas por los innumerables descubrimientos científicos en el área de la salud?
El ser humano tiene una tendencia a no prestar atención, aunque suene extraño, a aquello que no ocurre. Es decir, las noticias que abruptamente alteran nuestra normalidad siempre son de cuestiones terribles como la criminalidad, la muerte, la violencia, las enfermedades, las guerras, los abusos, la corrupción, etc. En lo que a mí respecta, no me ha tocado escuchar a un reportero diciendo que en tal o cual lugar no ha estallado una guerra. En la escuela tal no ha habido tiroteos. En tal comunidad el narco no ha atacado. La familia tal no tiene obesidad. La persona tal no tiene cáncer. Y si prestamos un poco de atención a aquello que no ocurre o que dejó de ocurrir, y si nos enfocáramos en esa potencia del espíritu humano para resolver problemas, para enfrentar adversidades, o mejor, en aquello que ha superado, mejorado, en sus triunfos, que no en sus derrotas. Aquí un comentario similar en palabras del psicólogo Steven Pinker con respecto a un concepto tan vilipendiado como lo es el progreso. La mayoría de la gente está de acuerdo con que la vida es mejor que la muerte, que la salud es mejor que la enfermedad, que el sustento es mejor que el hambre, que la abundancia es mejor que la pobreza, que la paz es mejor que la guerra, que la seguridad es mejor que el peligro, que la libertad es mejor que la tiranía, que los derechos de igualdad son mejores que la intolerancia y la discriminación, que el alfabetismo es mejor que el analfabetismo, que el conocimiento es mejor que la ignorancia, que la inteligencia es mejor que la estupidez, que la felicidad es mejor que la tristeza, que las oportunidades del disfrute de la familia, de amigos, de cultura y de la naturaleza son mejores que la monotonía y el aburrimiento. Todas esas cosas se pueden medir, y si ellas han aumentado a lo largo del tiempo, entonces se puede considerar como progreso. Cierro la cita. Ya para ir concluyendo, sin meternos en discusiones sobre si la idea de progreso es real o no, si pura ideología o la historia de salvación secularizada, el punto de esa cita va dirigido a unas ciertas circunstancias históricas en donde se muestra que la actividad humana ha ganado terreno sobre aquello que considera aspectos negativos, como son la muerte, la enfermedad, el hambre, la pobreza o la ignorancia, y que, comparado con otras épocas anteriores, se ha logrado un mejor bienestar, una mayor calidad y cantidad de vida, y una reducción de la violencia, mayor acceso a la información y al conocimiento, etc. No hay que permitir que esta enfermedad produzca estigmas sociales, ni tampoco que el miedo nos prive de seguir haciendo proyectos de vida personal. Entonces, si nos atreviéramos a repetir la frase del principio, sí, me enteré que hubo una pandemia por ahí, no sería para fingir demencia ni menospreciar el problema, pero sí para mostrar confianza en el espíritu humano, en el reconocer los logros que nos anteceden, en nuestra lucha permanente por no derrumbarnos ante los contratiempos y en especial en no dejarse vencer por el miedo racional de los catastróficos, aquellos que no pueden ver más allá de sus límites espaciotemporales, los que creen infantilmente que la historia comienza y termina con ellos, y como toda actitud infantilizada, que vivimos en el peor de los mundos posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl. Y finalmente vamos a escuchar al doctor Ricardo Marcelino Rivas García, quien es doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de México y por la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es docente e investigador en la Universidad Intercontinental, profesor de cátedra en Ética en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y Santa Fe, y profesor de asignatura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de México. Ha sido profesor en la maestría y doctorado en Filosofía de la Universidad Anáhuac, Campus Sur y Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son religión y humanismo en la cultura posmoderna y problemas de ética clásica y contemporánea. Entre sus publicaciones destacan los libros Dios y la religión como problemas filosóficos, Razón, Progreso y Utopía, una relectura del sentido de la historia y de la noción moderna de progreso en la ética del discurso, Ensayos críticos sobre la posmodernidad, la crisis del sentido de la vida y la historia, todos ellos publicados bajo el sello editorial WIC. Bienvenido, doctor Ricardo. Adelante, por favor, lo escuchamos. Ok, muchas gracias, doctor Ramiro. Saludo también a mis colegas que me precedieron con sus
apuntes, sus comentarios sobre sus trabajos, los cuales enriquecen sobremanera este texto que la Universidad Intercontinental pues, ha publicado y ha promovido en este contexto. El fenómeno sin precedentes a nivel mundial por el que estamos atravesando puede verse desde diversos ángulos y perspectivas. En el capítulo que se intitula Compasión y caridad desde el humanismo cristiano en tiempos de pandemia, me centro en el tipo de respuesta que las personas estamos dando o podemos dar. La visibilización de algunas muestras de solidaridad en redes sociales o en noticieros es muy estimulante, pero también la pandemia ha desatado la agresión, la ingratitud y el poco reconocimiento social, por ejemplo, hacia el personal sanitario, ¿no? También el egoísmo, la insolidaridad, ya que el confinamiento ha hecho que nos preocupemos exclusivamente por el interés propio o por la seguridad de los miembros de nuestra familia. En este marco, ¿qué aporta el pensamiento cristiano o lo que yo llamo humanismo cristiano? En este capítulo no se considera el cristianismo como una religión o como una doctrina de salvación, sino como un enfoque metodológico y un marco racional desde el cual se pueden fundamentar nuestras decisiones y nuestras respuestas morales ante cualquier dilema ético, especialmente con el que se nos confronta en este tiempo de pandemia. Individualismo, egoísmo y podríamos agregar hasta frivolidad, por un lado, o solidaridad, altruismo y humanidad. En este sentido, son 4 las consideraciones que tomamos del humanismo cristiano. La primera de ellas es el ideal universalista, que está presente en esta tradición. Este mismo ideal ha inspirado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se promulgó en el 48, y cuyo fundamento teológico de dicho ideal es la noción de imago Dei, ¿no? El hecho de que el ser humano, todo ser humano sin excepción, es creado a imagen y semejanza de Dios. En nuestra cultura y con todo y los procesos de secularización, de laicización por los que se ha atravesado, este ideal se sigue manteniendo y se entiende como un progreso moral y civilizatorio, aunque es claro que aún nos falta bastante por hacer para poderlo realizar a cabalidad, ¿no? Pienso en San Pablo, quien nos subrayó dicho ideal al afirmar que, en su contexto y con su intención teológica, apologética, San Pablo dice que a partir de Cristo pues ya no hay diferencia entre judío, griego, libre o esclavo, ya no hay diferencia entre hombre y mujer. En esto, la cultura occidental ha fundamentado el ideal universalista. Heredamos nosotros de esta tradición cristiana, esta noción de la igual dignidad de todos los miembros de la familia humana, tal y como está expresado en la misma Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, es necesario recordar esta primera consideración, pues nos encontramos en un horizonte definido por un utilitarismo vulgar que quiere decidir quién debe ser tratado como persona y quién debe ser tratado como un mero objeto o una mera estadística. Y de ello se deriva, por ejemplo, que se sentencian a las personas y que se determine quién merece recibir la atención sanitaria y quién no. Además, este universalismo es confrontado por esas manifestaciones egoístas e insolidarias que podemos identificar en nuestros diferentes entornos. Cuando los recursos escasean, escasea también la justicia, escasea la solidaridad, puesto que emergen aquellos rasgos primitivos y oscuros de nuestra naturaleza humana. Una segunda consideración que trabajo yo en este escrito es que el humanismo cristiano nos recuerda un rasgo de nuestra naturaleza humana que es irrefutable, que es innegable, y del cual se extraen algunas conclusiones y algunas implicaciones muy concretas. Este rasgo es nuestra condición como criaturas.
el humanismo cristiano nos recuerda constantemente esto, ¿no? Y por tanto, como seres finitos, seres que somos insuficientes, esto significa que, por un lado, no nos bastamos a nosotros mismos, y por el otro, derivado del hecho de que somos limitados y contingentes, todos estamos necesitados de todos, ¿no? Este rasgo de criaturalidad o de ser criaturas lo compartimos todos. Con ello nos hermanamos todos los seres humanos. Todos estamos interrelacionados porque todos somos limitados y todos tenemos necesidad unos de otros. El ser humano no se ha dado a sí mismo la existencia, ni tampoco él ha traído en sentido estricto a los otros seres del universo de la nada. De esta contingencia se derivan enormes implicaciones éticas. Significa, en primer lugar, que el mundo no le pertenece al ser humano, como no le pertenece la vida de ningún otro ser humano, ni siquiera la propia. Desde la tradición cristiana se concibe la existencia como un don, la vida como un don, y como tal debe ser cuidada y amada. Se debe, por tanto, reconocer, promover, cuidar y hasta venerar a toda persona que participa de ese don. La interdependencia se refleja en el hecho de que dependemos de otros, del entorno, del agua, del aire, en definitiva, del equilibrio ecológico del mundo. Necesitamos ser cuidados por los otros y asumir la responsabilidad de cuidar a tantos otros como nos sea posible. Del mismo modo, las otras especies dependen también del círculo de la vida y de la acción humana. Si todo es interdependiente, nuestras decisiones y acciones no pueden percibirse de modo egocéntrico, porque tienen siempre efectos para otros, ya sea a corto o largo plazo. Por tanto, esta idea de interdependencia exige responsabilidad. Una tercera consideración es que, igual, derivado de nuestra condición como criaturas, debemos ser conscientes de que la vulnerabilidad no es privativa de una clase o de un grupo social, sino que es inherente a nuestra condición. Pues todos somos finitos, limitados, todos somos mortales. Esto nos debe abrir a la compasión. La compasión no solo como respuesta emocional, sino como una disposición voluntaria y libre que es privativa de los seres humanos, que solo los seres humanos podemos dar. Literalmente significa padecer con, ¿no? Padecer con el otro. Esta tiene una diferencia no solo de grado, sino de naturaleza respecto a las respuestas que nos han permitido superar las limitaciones de nuestra especie y alcanzar estos márgenes culturales y civilizatorios. Traigo a colación un bestseller de un historiador israelí que se llama Yuval Harari. Él dice que ha sido la cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua lo que nos ha permitido evolucionar hasta el grado en el que nos encontramos. Pero bajo esa lógica de la mutualidad, la cooperación se da con la expectativa de recibir algo. No importa que no se dé inmediatamente, se puede retrasar esa retribución. Según Harari, esto es lo que diferencia al Homo sapiens de las múltiples especies de Homo que quedaron ahí en el camino en el proceso evolutivo, pero también es la diferencia del ser humano respecto a otros mamíferos. Ahora, ¿qué pasa cuando haya alguien que no tenga esta capacidad de corresponder, de retribuir? Este seguramente se quedará al margen de los beneficios del intercambio, de los beneficios de la reciprocidad. Es por ello que, por lo que la cooperación tiene que ser trascendida, y aquí es donde entran las otras dos categorías que trabajo en el escrito, ¿no? Tiene que ser trascendida por una respuesta que históricamente representa el sello de originalidad de la tradición cristiana, a saber, compasión y caridad. Compasión y caridad son aportaciones que el humanismo cristiano mantiene vigentes. La caridad da lugar a la lógica del don, basada en la compasión, sí, pero más aún en la gratuidad y en la donación. La caridad se expresa en la lógica del don y la clave y fundamento de esta es precisamente este sentido de gratuidad ante el don recibido.
si la lógica del mutualismo, que es la que nos ha permitido evolucionar, se basa en el intercambio recíproco, doy para recibir algo a cambio, la donación, la gratuidad y la caridad, a final de cuentas, invierte el razonamiento de la transacción que se encuentra en el mutualismo. No damos porque esperamos recibir, sino damos porque hemos recibido. Como señalamos anteriormente, hemos recibido un don incondicional, que es la vida, que es la existencia, que es la conciencia, que es la autonomía, la capacidad autárquica de determinarnos a nosotros mismos, configurar nuestro ser, configurar el sentido de nuestra vida. Esto es inherente a nuestra condición. Y bueno, desde la tradición cristiana esto se ve como un don. Y en respuesta a este don recibido es que la caridad cobra un sentido completamente diferente al de conmiseración o este sentido de superioridad bajo el que se puede entender a veces la caridad, doy lo que me sobra. No doy lo que me sobra, sino doy proporcionalmente a lo que he recibido. También esto está anclado en la interdependencia a la que me refería anteriormente. Entonces, bueno, repito, la vida, la existencia es un don, y del reconocimiento y la vindicación de este don incondicional estaremos en capacidad de reconocerlo en toda persona y corresponder mediante la donación gratuita de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de aquellos bienes de los que disponemos. Espero que no solamente este escrito, este capítulo, sino todo el libro sea de su interés y ayude a reflexionar sobre los desafíos que el contexto actual nos presenta. Muchas gracias y también estoy abierto pues al diálogo, a los comentarios. Muchas gracias, doctor Ricardo Marcelino. Pues habiendo terminado esta ronda de participación de los ponentes, tenemos algunos minutos para poder hacer una interacción entre ustedes mismos. Si hubiera alguna pregunta o comentario que quieran dirigir a alguno de los compañeros o retomar alguna de las preguntas que aparecen en el chat. No hay muchas, el doctor Sergio ya retomaba una en su presentación. Entonces, adelante. Sí, doctor, nada más la pregunta que hacían es si los necesitados o la gente que en algún momento tiene, bajo el contexto de crisis, alguna necesidad, requiere recuperar la esperanza. Pues la esperanza debiera ser, justo la propuesta que yo decía es que debe de ser un continuum de toda la vida. Lo que pasa es que la pandemia nos visibilizó la fragilidad y la vulnerabilidad, pero se nos olvida en una cierta normalidad que somos frágiles y vulnerables y que requerimos de la esperanza para transformar el presente negativo y caminar a un futuro bueno. Esta normalidad que se convierte en ideología, pues nos oculta el dolor, la tristeza, la enfermedad, la crisis, la amargura, la traición, la mentira, etcétera. Entonces, a veces cuando queremos regresar a la normalidad, pareciera que queremos regresar al ocultamiento. Entonces, con la esperanza, con una auténtica esperanza, una esperanza cristiana, pues esto no podría ser posible porque tendríamos que seguir siendo muy críticos ante una realidad desesperanzadora, desoladora, incierta, negativa. Y tendríamos entonces todo el tiempo, todo el tiempo, que continuar trabajando en la esperanza. Gracias. Bueno, me parece que la doctora Lucero quería también intervenir. Adelante. Sí, gracias. Veía en el chat que alguien establecía una relación directa entre el encuentro con Dios y el sufrimiento. Entonces me interesaría puntualizar para evitar un posible malentendido que, a mi entender,
el cristianismo no promueve el sufrimiento. O sea, indudablemente hay un vínculo esencial entre amor y cruz, pero hay que interpretarlo en el sentido de que el sufrimiento no puede obstaculizar el ejercicio del amor ágape, de la caridad, de la donación, de la solidaridad de la que hablaba el doctor Rivas. No es que el sufrimiento por sí mismo sea deseable, ni que el cristiano invoque situaciones desfavorables para a partir de allí buscar una forma de acceso a la presencia divina. Yo incluso me invitaría a pensar en situaciones límite que no tienen este carácter del sufrimiento. Pienso en una de la que quizás muchos tengamos experiencia, ¿no? La maternidad y la paternidad son experiencias límite, pero no tienen nada que ver con el sufrimiento, sino con el descubrimiento de que la vida, justo como mencionaba el doctor Rivas, es donación. Y en el otro comentario que quería hacer es que quizás esta circunstancia debe llevarnos a reparar en el hecho de que somos finitos y mortales. Como mencionaba en la presentación de mi artículo, vivir no es de suyo un propósito, habría que preguntarnos vivir para qué, y desde la perspectiva cristiana, pues ese vivir para qué encuentra su respuesta en la caridad, la solidaridad y la donación. Y eso, como no obedece a ningún condicionamiento, se puede mantener en cualquier circunstancia. Gracias. Gracias, doctor Yo- Lucero. Yo Su quisiera doctor hacer Juan Pablo, sí. sí, bueno, un comentario que yo cuando, bueno, para la preparación de esta presentación, que revisé los trabajos de con quienes iba a compartir el panel, ¿no? Que es bueno, y veía una constancia entre el sufrimiento y las salidas del sufrimiento, ¿no? Creo que me gustó ese diálogo y que creo que fue el que se reflejó aquí. Retomo el dato que nos compartía Raúl, ¿no? De la fiebre española del 18 al 20, sobre todo porque, bueno, él se fue a la cifra moderada, que es de 50 millones, se piensa que pudo haber llegado hasta 100 millones, y en México pudo haber entre 300,000 o 500,000 muertos. Pero yo en un escrito compartía que de mis 4 abuelos, 3 fueron sobrevivientes de la fiebre. Mi abuela materna no, porque nació después, pero a lo que quiero llegar es que aún con esos índices de mortalidad que hubo, al final, bueno, y con el poco avance en medicina que había en ese momento, bueno, al final, pues la pandemia por sí misma fue desapareciendo, ¿no? Entonces, creo que pues ya son varios meses que estamos en este confinamiento donde parece que ya la normalidad es el confinamiento, ¿no? Ya, ahora no sabemos cómo regresar a la otra forma, como también comentaba Raúl, pero creo que de alguna forma hay que pensar que estamos viviendo un momento que va a terminar, ¿no? Y entonces, creo que también tenemos que empezar a trabajar en la salida de la cabaña, ¿no? Y que esto tiene que ver también con lo que se plantea, enfrentar el miedo, el sufrimiento, pero también pues aprender lo que nos dejó este confinamiento y no volver, ¿no? Porque lo que sería terrible es como todos estos errores que nos marcó este confinamiento y esta pandemia, volverlos a repetir, ¿no? Tenemos que aprender y como se ha mencionado en todas las presentaciones, que bueno, lo resumía Ricardo con el mutualismo, ¿no? O sea, tenemos que ver al otro y tenemos que estar con los demás. Y nada más termino con una cita que, bueno, retomando también a los alemanes, ¿no? De Friedrich Hölderlin, que decía, donde hay peligro crece lo que nos salva, ¿no? Entonces, en esto que estamos viviendo ya está el germen de lo que va a salvar el futuro, solo que hay que reconocer. Gracias. Sí, muchas gracias. Bien. Si no hubiera más, digamos, más que profundizar en este sentido, pues no queda más que agradecer otra vez a los ponentes su participación, primero en la convocatoria a escribir en el libro y luego a participar en este foro para darlo a conocer.
Y al público que nos está escuchando, recordarle, aunque ya les pusieron ahí en el chat la liga para descargar el libro y varios lo han estado haciendo, recordarles que en la página de la WIC, wic.mx, en la sección de publicaciones, pueden encontrar la liga para descargar gratuito el libro, Vulnerabilidad, Esperanza y Resiliencia frente a la Adversidad, mismo que estamos presentando este día. Y también encontrarán las otras publicaciones del Instituto Intercontinental de Misionología, la revista Voces de la Escuela de Teología, la revista Intersticios de la Escuela de Filosofía, mismos que también pueden consultar, así como la información pertinente para las licenciaturas y posgrados de este instituto, tanto filosofía presencial como en línea, teología, maestría de filosofía y crítica de la cultura y la maestría en misionología. Pues muchísimas gracias a todos por su atención, su participación en esta tarde y que pasen buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Luego.